Buen día, gente. Son las 6:30 de la mañana. Hoy día nos vamos a ir a bucear al Parque Nacional Comodo. En el centro de buceo viene el desayuno, los equipos, viene todo incluido. El Tuta se va a hacer cargo de este video, él se va a hacer cargo de la grabación porque yo voy a estar nadando como un pececillo. Hoy día recién voy a definir si me gusta o no me gusta y qué tanto me gusta. Aquí vamos todos en este bote, parece que vamos en el bote azulito. Somos Tuta y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Revisé 10 veces los equipos. ¿Realmente había aprendido lo que tenía que aprender? ¿Estaba preparada para nadar con tiburones grandes? Pronto lo iba a descubrir. ¿Revisó bien su estanque? ¿Cuántos estanques le tocaron, mi cabeza? 200 bar, estoy lista, tengo mi aleta, así que está todo bien. Ahora me voy a poner el chaleco al agua, pato. ¿Entendió todas las instrucciones que dieron? En esta parte es mucho más tranquilo que en otros lugares, va a ser la primera vez porque están también con un curso de gente que está haciendo el curso por primera vez. Open Water se llama. Open Water. Así que ahí vamos. El segundo lugar es más movido porque hay más corriente, qué sé yo, pero aquí debería ser súper tranquilo. Igual estos cabros de aquí son todos pescados, ya se les faltan las puras camas nomás para hacer un pescado menos. El agua como se ve ahí, la cagó el agua. Mira. Perfecto para saber dónde está el día. Este es el gorrito verde. ¿Su cámara, mi cabeza? Hasta que llegó el momento. Ya, mi cabeza. Uno a uno comenzamos a saltar. Nos reunimos como equipo y cuando el barco se fue, dejándonos en medio del Parque Nacional Comodo, comenzó nuestra primera inmersión. Cuando empecé a grabar me di cuenta que mi cámara estaba muy empañada y no la pude arreglar, pero mis compañeros me regalaron estas imágenes. La corriente era fuerte, así que nadamos de lado para poder ir frenando. Aunque a ella parecía no importarle. Y cuando pensamos que ya habíamos visto todo, apareció él, un tiburón de punta negra de aproximadamente 2 metros de largo.
¿Cómo estuvo su primer buceo fan dive? Esta es la primera vez que bucea ya teniendo el conocimiento, no a disfrutar, es la primera vez que disfruta de bucear. La cagó. El fondo de corales, como que uno no sabe para dónde mirar. Estás todo el rato así como sorprendido. Oye, increíble, de verdad, yo me tiré y lo primero que me impresionó fue ver los buzos abajo, yo no sé cuántos metros estaban, unos 5 o 6 metros. Yo creo que un poquito más, como a 10, más o menos. Depende del risco, pues claro. Ah, porque se veía todo así, pero clarito. Pues yo fui con el pejerrey ese, uno chiquitito que estaba ahí. ¿Qué sería el pejirrey ese? Un guía que me pasaron a mí, pues. Y entonces íbamos con un francés, pero el francés, no sé, que tiró para arriba, para abajo, no sé, desapareció. Así que yo con él y me dijo, no, que hasta aquí nomás, no tenés que gualetear nada. Y no, yo dije, voy a por la corriente y no, la cagó. Yo le decía a mi mujer que los colores así arriba en la tierra son como más uniformes, hay como campo, hay como campitos, los colores así como que van distribuidos ordenadamente. Ahí abajo no es así, ahí abajo así unos colores que yo no había visto nunca. Y unos pescados también no había visto nunca, no, fue increíble. Es como para hacerlo de nuevo y 1000 veces más, yo creo que nadie se puede aburrir de hacer algo así. La vuelta costó un poco más porque había que gualetear, íbamos contra la corriente, igual había harta corriente, pero de verdad este lugar es increíble. Yo nunca había visto algo así. Y nosotros hemos buceado, o sea, hemos hecho snorkel en varias partes del mundo y algo así no había visto. Yo lo disfruté bastante. Hay como unas paredes, unos riscos así llenos de corales y colores y un montón de peces. Ahora, no lo pude grabar porque compramos la carcasa para la GoPro y cuando me metí debajo del agua grabé un par de segundos y ¡pum! Se empañó. Que estruya la carcasa. Sí, probablemente sea una mala copia y por eso se empañó. Pero bueno, la limpiamos de nuevo, la puse otra vez, vamos a intentarlo porque el día de hoy son 3 inmersiones, así que lo vamos a intentar en la siguiente inmersión. Si funciona, bueno, y si no, yo lo siento mucho porque no se los voy a poder mostrar, pero prefiero disfrutarlo, porque igual llevar la cámara uno tiene que estar preocupado de cuánto oxígeno te queda, estar respondiendo las preguntas que te hace el Dive Master y ir mirando. Entonces, además de tener la cámara, es un trabajo adicional. Así que... Si no funciona la segunda, en la tercera la llevo yo para arriba. Puede ser, porque tú te la llevas en el snorkel, puede funcionar mejor de que no, yo la lleve yo en el buceo. No tengo que ponerle la carcasa ordinaria. Sí. Así que, pero el lugar es... Miren los colores, yo no sé si la cámara... A ver. Yo no sé si la cámara puede reflejar, pero miren los colores del agua ahí. Es un turquesa intenso, celeste, azules. Increíble. Realmente increíble. Vimos hace poco una familia de delfines que están ahí. Tengo una imagen, es demasiado lindo. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad o tiene la intención, alguna vez ha pensado en hacer el curso de buceo o ha pensado en estudiar una carrera como buceo profesional y tiene la edad y tiene la condición física y le gusta el agua, inténtelo. Yo creo que en otra vida debería haber sido bióloga marina o algo así, porque lo he disfrutado demasiado. El segundo lugar de inmersión es famoso porque se ven mantarrayas, así que nuevamente revisamos, preparamos los equipos y saltamos al agua. Ahí sí, mi cabeza quedó bien. Muy apretado. Tengo pies de hobbit. Sí, no hay problema. Patas de hobbit. Se llama Manta Point, así que es probable que podamos ver mantarrayas. Vamos a ver si tenemos suerte. De esas negras con blanco gigante. Yo ya tuve la suerte de nadar con mantarrayas. Allá en San Agustín. San Agustín. En Majahual. Y en San Agustín también, ¿viste? ¿No te acuerdas ahí? Ay, más verdad, ¿sabes? Que más de una, porque con 3. Sí, pues. ¿Pero de las mismas? Es lo mismo. No. Está buceando y está haciendo snorkel. Claro. Vamos a ver. Ahí Nosotros los snorkeleros también podemos ver desde arriba. Aquí hay más potencia, así que hay que tener más cuidado. Ese gorro él lo usa para que esté a alta visibilidad, ¿o no? Mucha Sí, visibilidad. de hecho tiene un tiburoncito en el estanque, como un flotador de goma. Claro. Entonces cuando tú vas nadando, vas atrás de él, ves el tiburoncito que va flotando sobre su cabeza todo el rato, el tiburoncito celeste.
Suerte, mi Calesi. Nuevamente el lente se empañó, así que no hay imágenes, pero vamos a tener que probar con otra, a ver si conseguimos mejores tomas. Vimos 2 tiburones y tortugas, grandecitas, pero no mantarrayas. ¿Cómo le fue a mi Calesi? ¿Qué vio? ¿Pudo grabar? No pude grabar ¿No? porque se empaña, es decir, por alguna parte le entra agua, así Claro. que no. Vi dos, ¿está grabando? ¿Sí? Vi 2 tiburones ¿A dónde grandes, llegó? de Punta Negra grande, y hay uno que estuvo nadando así, que nos dio la vuelta, pero Grande. Macho adulto, algo así. sí, grande. Y uno cuando entramos, yo creo que fueron 3, uno cuando entramos, largo, no estaba muy corto, pero largo, y el que vimos cuando veníamos por acá era Grande. grande, Punta corto, Negra. sí, Punta Negra. Y vimos tortugas también, no hay mucho coral aquí porque es como cuando el coral está molido así, abajo, porque hay mucha corriente, Claro. entonces se lleva todo. Pero Yo no tuve suerte, no vi ningún tiburón, mi Calesi. ¿tiraste al agua? Sí, pues, sí. Bueno, se encontró todo mojado. Sí, también me tiraron allá y salí aquí, pues, bien, puro flotando. Puro flotando. Mira cómo te estuvo flotando con la aleta. Mira. Ahí. Y ahí. Mucha todo el rato con la corriente. Pero. Qué bueno, mi Calesi. Yo solamente vi unas pocas tartarugas. ¿Viste Y- tartarugas? Sí, ¿Cuántas veces? como 3 o 4. Había una grande y le faltaba una parte. Yo creo que algún tiburón la hizo presa. Tenía, sí, le faltaban aletas de atrás. Y vimos. ¿Y sabes lo que es raro que se ve de arriba? Hartos buzos. La cagó, vean, no sé cuántos buzos abajo de la agua. Arrocito, papitas con pollo. Y pueden ser verduritas también en caso de verduritas y agua. ¿Te lavaste los dientes? Sí, me lavé los dientes bien lavados. Como buen niño. Como me comí todas mis verduritas, así que cuando llegue me puedo comer un heladito. Tuvimos mucha suerte el día de hoy porque además de que el día está precioso, el mar está increíble. Vimos tiburones, vimos tortugas, vimos delfines, aparte de todo lo hermoso que hay abajo. Así que hasta el momento ha sido un día perfecto. Antes de cada inmersión se hace una reunión en la que se explica dónde vamos a bucear, cuáles son las condiciones, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no, qué es lo que hay que tener cuidado. Todo eso lo explican ahora. Es nuestra tercera inmersión y tenemos la última reunión antes de. Aquí vamos. ¡Hop! Yo no hago buceo, pero sí se hace snorkel. Y esto me dio la posibilidad de confirmar lo que yo sabía, lo que ya le había contado. Los indonesios son muy buenos nadadores. Haciendo snorkel también tuve la posibilidad de ver tiburones desde arriba. Porque tiene que estar mi Calesi en ese grupo. ¿Cuántos tiburones gigantes veo mi Calesi? Hemos visto muchos, ¿eh? ¿Está lleno? Creo que haber visto fácil, pero fácil, 8 o 10 tiburones, Punta Negra y Punta Blanca, pero Grande. gigantes comiendo ahí, comiendo. Fue alucinante, una locura. Aparte que el arrecife era
bello, increíble. No hay palabras para describirlo. En el último lugar donde buceamos habían tiburones. No había uno, no habían dos, no habían tres, no habían cinco, no sé, fácil, fácil. Tenemos que haber visto 10 tipos de tiburones, o sea 10 tiburones tal vez más grandes, tiburones punta negra, y también tuvimos la suerte de ver tiburones punta blanca. Lamentablemente, como en todas partes, el ser humano es la peor
presento Guarún. Este pescadito me adoptó durante mi snorkel por el Parque Nacional Comodo. Aquí en este momento es donde diviso el tiburón y le aviso a mi amigo Guarún que teníamos compañía. Tengo mi propia rémora. Así de acuático soy. Así de desapercibido pasa en las profundidades del Parque del Comoro. Voy a tener que... Si hubiese tenido un frasquito me lo llevo. Mi propia rémora. Nunca había tenido una rémora, fíjate. Y es de rémora de colores. Cualquier rémora. Ya estoy cansado, ya he nadado como. Puta, no tengo que ir, ¿qué voy a hacer con mi rémora? Voy a tener que dejarla aquí. No puedo estar adoptando un pescado, imagínate cómo viajo con un pescado. No puedo viajar con un pescado. Si pudiera viajar con un pescado, en un vasito, en una bolsa. Pobrecito, no había nada más. Hay que aferrarse aquí. Pobrecito la rémora. Esa fue la historia mía con mi rémora del Parque Nacional Comodo. Voy a tener que dejarla ahí. O a los tiburones. Encontrar a alguien más que no sea yo. Tuvimos una experiencia increíble. Nuestros ojos vieron cosas que nunca habíamos visto antes. Mañana iremos a buscar murciélagos gigantes, pero esa es otra historia.